Hay un momento que muchas mujeres recuerdan exactamente. No fue un día de gran enfermedad, no fue una urgencia, fue una mañana común, un desayuno que parecía inofensivo, y luego esa sensación que ya conoces de memoria, ardor en el pecho, presión en el abdomen, gases que no terminan de salir, una pesadez que se instala justo detrás del esternón y no te suelta en horas. Te miras al espejo mientras te lavas los dientes y piensas, otra vez, hice lo mismo de siempre y el resultado es el mismo de siempre. Y entonces alguien, puede ser tu médico, puede ser una amiga, puede ser un artículo que leíste en el teléfono a las 11 de la noche, te habla de exámenes, te dice que quizás deberías hacerte una endoscopia, o una pH-metría, o un estudio de vaciado gástrico, o que tal vez necesitas cultivos, biopsias, pruebas de aliento. ¿Y tú, que ya llevas meses o años con esta barriga que no te obedece, piensas que tal vez eso es lo que faltaba? Un examen que finalmente te explique por qué tu cuerpo sigue respondiendo así. Pero lo que nadie te está diciendo, lo que este video va a explicar con la claridad que deberías haber tenido hace tiempo, es que hay exámenes que en mujeres mayores de 60 años no solo pueden ser innecesarios, sino que pueden llevarte a tratamientos que atacan síntomas sin resolver la causa real. Y que existe una razón muy específica para eso que tiene que ver con cómo cambia tu digestión después de los 55, después de la menopausia, después de que el cuerpo empieza a funcionar con una lógica diferente, que la mayoría de los médicos sigue tratando con los mismos protocolos de siempre. Este no es un video en contra de los médicos ni de los exámenes. Es un video que te va a dar información que pocas mujeres tienen y que puede cambiarte completamente la forma en que entiendes tu abdomen, tu reflujo, tu gastritis y sobre todo, la forma en que decides qué hacer con todo eso. Y al final de este video, si lo que escuchas aquí resuena con lo que llevas meses sintiendo, quiero que bajes al primer comentario fijado. Ahí dejé algo importante que va más allá de la información de este video. Es una guía práctica, un método paso a paso para mujeres exactamente como tú, y tiene un bono que solo está disponible por tiempo limitado. Pero eso lo vamos a ver al final. Primero, vamos al problema real. Tu cuerpo cambió. La medicina no siempre lo sabe. Cuando una mujer llega a los 60 años, o incluso antes, desde los 55, su sistema digestivo ha pasado por una transformación silenciosa que la mayoría de los protocolos médicos todavía no considera con suficiente profundidad. No es un defecto de tu médico, es un problema sistémico. Los estudios sobre digestión, sobre gastritis, sobre reflujo gastroesofágico se hicieron durante décadas sobre poblaciones con predominio masculino o sobre mujeres más jóvenes, y las conclusiones de esos estudios siguen siendo la base de los tratamientos actuales. ¿Qué significa eso para ti? Significa que cuando una mujer de 62 años llega al consultorio con reflujo crónico, con sensación de hinchazón después de cada comida, con gases que no ceden, con esa presión en el estómago que ya siente como parte de su día, el protocolo estándar que recibe fue diseñado pensando en un cuerpo que no es el suyo actual. Y aquí es donde comienza la cadena de errores que quiero que entiendas hoy. Hay 7 exámenes que se indican con frecuencia para reflujo y gastritis. Algunos de ellos tienen una utilidad real en ciertos contextos, pero cuando se aplican de manera automática, sin considerar las características específicas del cuerpo de una mujer de más de 60 años, pueden llevar a diagnósticos incompletos, a tratamientos que suprimen síntomas sin resolver causas, y en algunos casos, a intervenciones que generan más problemas de los que resuelven. Voy a explicarte cada uno. Y voy a explicarte por qué, en mi práctica, cuando una mujer de más de 60 años me llega con reflujo y gastritis, antes de indicar cualquiera de estos exámenes, primero evalúo algo completamente diferente: la forma en que su sistema digestivo está organizando la comida que recibe. Examen 1. La endoscopia digestiva alta como primer paso automático. La endoscopia digestiva alta, también llamada esófago-gastroduodenoscopia o EGD,
Es un procedimiento en el que se introduce una cámara por la boca para visualizar el esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado. Es un examen valioso. No estoy diciendo que sea un mal examen. Estoy diciendo que en muchas mujeres mayores de 60 años, cuando se indica como primera respuesta automática ante cualquier queja de ardor o pesadez, puede llevar a un error de interpretación muy costoso. ¿Por qué? Porque la endoscopia muestra la mucosa. Muestra si hay inflamación, si hay úlceras, si hay reflujo que ha dejado marcas visibles en el tejido, pero no muestra el patrón funcional del estómago. No muestra si el vaciado gástrico es lento. No muestra si hay una alteración en la motilidad, que es la capacidad del tubo digestivo de mover el contenido hacia adelante de manera organizada. Y después de los 55, especialmente en mujeres que han pasado por la menopausia, la motilidad gastrointestinal cambia. La velocidad con que el estómago procesa y vacía su contenido se reduce. El estrés oxidativo sobre las células del sistema nervioso entérico, ese sistema nervioso que vive dentro de las paredes del intestino y que controla todos los movimientos digestivos, aumenta. La producción de ciertas enzimas digestivas disminuye. El resultado es que una mujer puede tener una endoscopia completamente normal, sin inflamación visible, sin lesiones, sin signos de reflujo estructural, y sin embargo sentir exactamente lo mismo que siente una mujer con gastritis severa: ardor, presión, hinchazón, gases, pesadez después de comer. Y cuando la endoscopia sale normal, ¿qué pasa? Pasa que muchos médicos le dicen a la paciente que no tiene nada, que es estrés, que es ansiedad, que intente relajarse más, y la mujer sale del consultorio con una sensación que ella lleva meses viviendo en su propio cuerpo, que el médico no encontró en la endoscopia, y que sigue ahí, puntual, después de cada comida. Esto no es falta de seriedad médica. Es un límite del examen cuando se usa de manera aislada, sin consideración de los patrones funcionales que cambian con la edad y con los cambios hormonales. Si tienes ardor, hinchazón, gases y presión después de comer, si llevas meses o años con esto, y ya te hiciste una endoscopia que salió normal o sin hallazgos significativos, este video es exactamente para ti. Y lo que necesitas no es un nuevo examen, es una comprensión diferente de lo que está pasando en tu sistema digestivo. Esa comprensión, organizada de forma práctica y aplicable desde hoy, está en el método que dejé en el primer comentario fijado. Baja a verlo cuando termines este video. O ahora mismo, si ya entendiste que llevas demasiado tiempo buscando respuestas en el lugar equivocado. Examen 2. La pH-metría de 24 horas como diagnóstico definitivo de reflujo. La pH-metría es un estudio en el que se coloca una sonda a través de la nariz hasta el esófago para medir el nivel de acidez durante 24 horas. Es el examen gold standard para confirmar reflujo gastroesofágico, y en ciertos casos es absolutamente necesario. Pero aquí viene algo que pocas mujeres saben y que puede cambiar completamente la interpretación de sus síntomas. Después de la menopausia, hay una condición que se llama hipocloridria, que significa producción reducida de ácido clorhídrico en el estómago. El ácido gástrico no es tu enemigo. El ácido gástrico es lo que te permite digerir proteínas, absorber hierro, vitamina B12 y calcio, y mantener el estómago con un pH suficientemente bajo para destruir bacterias patógenas que entran con la comida. Cuando el ácido gástrico disminuye, el estómago tarda más en vaciar su contenido. Ese contenido fermenta. Fermentando, genera gases. Esos gases crean presión. Esa presión empuja hacia arriba lo que sea que esté en el estómago, incluido el poco ácido que hay, y eso llega al esófago. El resultado es ardor, reflujo, sensación de quemadura. ¿Cuál es el problema con la pH-metría en este contexto? Que puede medir episodios de reflujo ácido y confirmar que hay reflujo. Y técnicamente estará en lo correcto. Sí hay reflujo, sí hay acidez en el esófago, pero la causa no es exceso de ácido.
La causa es fermentación por lentitud del vaciado gástrico, que a su vez viene de una producción insuficiente de ácido para estimular el movimiento del estómago. ¿Y cuál es el tratamiento estándar para reflujo confirmado por pH-metría? Inhibidores de la bomba de protones, medicamentos que reducen todavía más la producción de ácido gástrico. ¿Qué pasa cuando reduces más el ácido en una mujer que ya tiene hipocloridria? El estómago se vacía más lento todavía. La fermentación aumenta. Los gases aumentan. La presión aumenta. Los síntomas siguen o empeoran. Esto no es teórico. Esto es lo que ven muchas mujeres después de meses de tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Me quitó el ardor por un tiempo, pero ahora tengo más hinchazón que antes. O, ya no siento el ardor, pero la barriga está peor. O, dejé de tomar el medicamento y todo volvió igual. El examen fue correcto. El tratamiento fue el indicado para ese diagnóstico. Pero el diagnóstico no consideró la causa real en ese cuerpo específico. Y lo que yo quiero que entiendas hoy es que para muchas mujeres de más de 60 años, el camino no está en suprimir más ácido. Está en organizar mejor la forma en que la comida llega al estómago. Está en el orden, la secuencia y la combinación de alimentos, no en la cantidad ni en la restricción. Eso es exactamente lo que encontrarás en el método del primer comentario fijado. No una dieta, no una lista de cosas prohibidas, una lógica de organización alimentaria que puede transformar cómo te sientes después de cada comida. Examen 3. La prueba de aliento para Helicobacter pylori como respuesta a todos los síntomas digestivos. El Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza la mucosa gástrica y está asociada a gastritis crónica, úlceras pépticas y en algunos casos a un mayor riesgo de cáncer gástrico. La prueba de aliento para detectarla es un examen sencillo, no invasivo y bastante confiable. No tengo nada en contra de esta prueba cuando existe una indicación real. El problema es cuando se convierte en el primer recurso para toda mujer que llega con gases, hinchazón y molestia abdominal después de los 60. ¿Por qué es un problema? Primero, porque el Helicobacter pylori no es la causa de todos los síntomas digestivos en mujeres mayores. De hecho, muchas mujeres con infección confirmada por H. pylori tienen muy pocos síntomas, mientras que otras con cultivos negativos tienen síntomas intensos. La relación entre la bacteria y los síntomas no es tan directa como se suele presentar. Segundo, porque si la prueba da positivo, el tratamiento estándar es una triple terapia con 2 antibióticos y un inhibidor de bomba de protones durante 14 días. Este tratamiento tiene una tasa de éxito que ha venido disminuyendo por las resistencias bacterianas y genera un impacto significativo en la microbiota intestinal, ese ecosistema de bacterias buenas que vive en tu intestino y que después de los 55 ya viene siendo afectado por los propios cambios hormonales y por años de dietas restrictivas, estreñimiento crónico y uso de medicamentos. Destruir parte de esa microbiota con antibióticos puede generar, especialmente en mujeres mayores de 60 años, un cuadro de disbiosis intestinal que se manifiesta exactamente como lo que querías resolver: más gases, más hinchazón, más intolerancia a ciertos alimentos, más irregularidad del tránsito intestinal. Tercero, y esto es lo que más me preocupa, porque cuando una mujer sale de la terapia de erradicación del H. pylori y sus síntomas no mejoran o empeoran, la tendencia es buscar otro examen, otro diagnóstico, otra causa, y así comienza un ciclo de estudios y tratamientos que cada vez se aleja más de la solución real. La solución real, en la mayoría de los casos que veo, no está en un diagnóstico bacteriológico ni en una terapia farmacológica. Está en entender que el sistema digestivo de una mujer de más de 60 años necesita una lógica alimentaria diferente, una que considere la velocidad de su metabolismo, la capacidad de sus enzimas, el estado de su microbiota y la secuencia en que los alimentos se combinan en cada comida.
Si llevas meses o años buscando ese diagnóstico que explique todo y todavía no encuentras la respuesta, te digo algo con toda honestidad. Quizás la respuesta no está en un examen, está en el orden. Y ese orden está en el primer comentario fijado. Examen 4. El estudio de vaciado gástrico con gammagrafía. La gammagrafía de vaciado gástrico es un estudio de medicina nuclear en el que la paciente ingiere una comida marcada con un isótopo radiactivo y se mide cuánto tiempo tarda el estómago en vaciar su contenido. Es el examen de referencia para diagnosticar gastroparesia, que es la condición en que el estómago vacía demasiado lento. Este examen tiene un lugar claro. Cuando hay náuseas severas después de comer, vómitos frecuentes, sensación de saciedad precoz o pérdida de peso no intencional. En esos casos, confirmar o descartar gastroparesia tiene sentido clínico. El problema es cuando se indica de rutina en mujeres mayores de 60 años que tienen hinchazón, gases y pesadez postprandial, sin esos síntomas más severos, solo porque la endoscopia y las otras pruebas no explicaron nada. ¿Qué puede pasar? Que el estudio muestre un vaciado levemente enlentecido que está dentro de los límites de lo que es normal para la edad, que técnicamente no sea una gastroparesia, pero que sirva como justificación para iniciar medicamentos procinéticos, que son fármacos que estimulan la motilidad gástrica. Los procinéticos tienen efectos secundarios no menores. Algunos pueden generar movimientos involuntarios en los músculos faciales y corporales con el uso prolongado. Otros afectan el ritmo cardíaco. Y en mujeres mayores, los riesgos de efectos neurológicos y cardiovasculares son significativamente más altos que en poblaciones más jóvenes. Una vez más, el examen no es malo. El problema es el contexto en que se usa y el tratamiento que desencadena, porque antes de llegar a un estudio gammagráfico, antes de considerar medicamentos procinéticos, hay algo que debería hacerse siempre primero con mujeres de más de 60 años que tienen síntomas digestivos funcionales: evaluar el patrón alimentario, evaluar qué se come, cuándo se come, en qué orden se come y cómo eso interactúa con un sistema digestivo que ha cambiado. Muchas veces, esa evaluación revela algo que no necesita ningún fármaco. Revela que el estómago no está enfermo. Está sobrecargado de una manera específica que puede reorganizarse con un método claro. Ese método existe. Fue diseñado específicamente para mujeres mayores de 50 años y está disponible en el primer comentario fijado, con un bono especial que yo misma no sé cuánto tiempo voy a poder mantener disponible porque el acceso es limitado. Si quieres saber exactamente de qué se trata antes de terminar este video, baja ahora al comentario fijado y míralo. Si prefieres terminar primero, sigue escuchando y baja al final. Pero no lo dejes para después. Después, en estas decisiones, casi siempre significa nunca. Examen 5. El test de intolerancia al gluten o enfermedad celíaca sin criterios clínicos claros. En los últimos años, la intolerancia al gluten y la enfermedad celíaca se convirtieron en diagnósticos de moda para explicar síntomas digestivos que no tienen una causa clara. No estoy diciendo que la enfermedad celíaca no existe o que no es importante. Estoy diciendo que se diagnostica mucho más de lo que corresponde, especialmente en mujeres mayores de 50 años con síntomas inespecíficos. ¿Cuál es el problema práctico? Que el diagnóstico de enfermedad celíaca real, confirmado por serología y biopsia duodenal, lleva a una indicación de dieta sin gluten de por vida. Y una dieta sin gluten mal implementada, que es lo que suele pasar cuando se hace sin supervisión adecuada, puede generar déficits nutricionales importantes: déficit de hierro, de vitamina D, de vitamina B12, de ácido fólico y de calcio, todos ellos nutrientes que en mujeres mayores de 60 años ya están en riesgo por la propia reducción de la absorción intestinal que viene con la edad. Y aquí viene el dato que más me impacta de esto. Muchas mujeres que reciben un diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca,
que es una categoría más inespecífica y más difícil de confirmar, eliminan el gluten de su dieta sin necesidad real y luego atribuyen cualquier mejoría que sienten al gluten, cuando en realidad lo que mejoró fue que al eliminar pan y pastas procesadas, también mejoraron otros hábitos alimentarios que tenían mayor impacto en sus síntomas. El gluten, para la mayoría de mujeres mayores de 60 años con hinchazón y gases, no es el problema central. El problema central está en el orden y la combinación de lo que comen, en la velocidad a la que comen, en el estado funcional de su sistema digestivo. Eliminar el gluten sin atender esas variables es como cambiar la cortina cuando lo que hay que revisar es la ventana. Ahora bien, si hay una indicación clínica real, si hay síntomas específicos, historia familiar, marcadores serológicos, por supuesto que corresponde investigar. Pero como primera respuesta ante una barriga que se hincha después de comer, buscar intolerancia al gluten puede ser una pista falsa que te lleva a meses de restricciones innecesarias y resultados frustrantes. Examen 6. La colonoscopia como respuesta a gases y distensión. La colonoscopia es un procedimiento de alta importancia médica. En el contexto de prevención de cáncer colorectal, en la investigación de sangre en heces, en el seguimiento de ciertas patologías intestinales, no tiene discusión. Debería hacerse. Pero quiero hablar de algo diferente. La colonoscopia indicada específicamente para investigar gases, distensión abdominal y pesadez después de comer en mujeres mayores de 60 años. La colonoscopia evalúa el colon. Puede detectar pólipos, inflamación, divertículos, lesiones. Pero los síntomas de gas, hinchazón y distensión después de comer en la mayoría de los casos no vienen del colon, vienen del intestino delgado, del estómago, de la forma en que los alimentos se fermentan en las primeras horas después de la ingestión. El problema es que cuando una mujer lleva meses con barriga dura y gases y ya se hizo endoscopia alta, ya se hizo pruebas de H. pylori, ya tomó inhibidores de bomba de protones, ya eliminó el gluten, el siguiente paso que se le indica muchas veces es la colonoscopia. Y si la colonoscopia sale sin hallazgos significativos, que es lo que pasa en la gran mayoría de los casos de síntomas funcionales, entonces esa mujer queda en un limbo diagnóstico. No tienes nada en el colon, no tienes nada en el estómago, no tienes bacteria, no tienes enfermedad celíaca. Debe ser estrés. ¿Te suena familiar? Si ya pasaste por ese circuito, si ya llegaste al punto en que la medicina convencional no encontró nada y tú sigues sintiéndote exactamente igual, quiero que sepas algo. El hecho de que los exámenes no hayan encontrado una patología estructural no significa que estás inventando los síntomas. Significa que los síntomas son funcionales, que tienen que ver con la manera en que tu sistema digestivo está funcionando y que la solución está en la función, no en la estructura. Y la función se puede reorganizar. Con el método correcto, con un paso a paso diseñado para el cuerpo que tienes ahora, no para el cuerpo que tenías a los 30. Ese método está en el primer comentario fijado y tiene un bono que solo está disponible por tiempo muy limitado. No sigas buscando un diagnóstico que justifique lo que sientes. Empieza a buscar el orden que tu sistema digestivo necesita. Examen 7. El estudio de sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado como diagnóstico de moda. El sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, conocido por sus siglas SIBO, es una condición real en la que hay un exceso de bacterias en el intestino delgado que normalmente debería estar relativamente estéril. Los síntomas del SIBO incluyen hinchazón severa, gases, diarrea, dolor abdominal y en algunos casos, mala absorción de nutrientes. En los últimos años, el SIBO se convirtió en un diagnóstico muy de moda, especialmente en el contexto de la medicina funcional y las redes sociales. Y esto generó un problema específico. Mujeres que tienen hinchazón postprandial, que es hinchazón después de comer, están recibiendo pruebas de aliento para SIBO
y siendo tratadas con antibióticos o con dietas extremadamente restrictivas como la dieta FODMAP, que limita una larga lista de carbohidratos fermentables sin tener un diagnóstico confirmado o sin tener la condición en absoluto. Las pruebas de aliento para SIBO tienen tasas de falsos positivos y falsos negativos significativas. Las interpretaciones varían entre laboratorios, y muchas de las mujeres que reciben tratamiento para SIBO sin confirmación adecuada terminan con dietas más restrictivas que antes, con microbiota más deteriorada por el uso de antibióticos, y con síntomas que no mejoraron o que empeoraron, porque la causa real nunca fue el SIBO. La causa real, como he venido explicando a lo largo de todo este video, muchas veces está en algo más simple, más manejable y más transformador: la organización de la alimentación, el orden en que los alimentos llegan al sistema digestivo, la secuencia que permite que las enzimas funcionen, que la motilidad se active, que el vaciado gástrico ocurra en el tiempo correcto. No necesitas un diagnóstico de SIBO para entender que tu barriga se hincha después de comer. No necesitas semanas de antibióticos para dejar de sentir esa presión después del almuerzo. No necesitas una dieta de restricciones interminables para volver a comer con tranquilidad. Necesitas un método organizado, diseñado para el cuerpo de una mujer de más de 50 años, con pasos claros que puedes empezar a aplicar desde la próxima comida. Ese método existe. No es un cuento, no es un anuncio, es una guía práctica, un libro de metodología paso a paso que armé exactamente para mujeres como tú, mujeres que ya intentaron de todo, que ya se hicieron exámenes, que ya tomaron medicamentos y que todavía están buscando por qué su barriga sigue respondiendo así. Está en el primer comentario fijado, y hay un bono que va junto con él. Pero ese bono tiene disponibilidad limitada. No lo tengo abierto indefinidamente. Si cuando bajas ya no está disponible, no voy a poder ayudarte de la misma manera. Baja ahora. O puede ser la primera comida en que hiciste algo diferente. La diferencia está en el comentario fijado. Baja ahora. Entra al método. Empieza antes de que tu mente encuentre una razón para dejarlo para después. Después casi siempre significa nunca. Y tú llevas demasiado tiempo esperando un después que no llega. El momento es ahora. El método está ahí abajo. El bono todavía está disponible. Entra.